Hola, hasta este momento hemos hablado en este curso de aprovechar las asanas como autoconocimiento, de un equilibrio energético planteado en torno a los gunas o tamas, rayas y sattva. A partir de la actividad-pasividad, un juego entre dos opuestos que vamos a denominar Surya y Chandra, va a darse esta limpieza o shaucha de la energía. Voy a plantear dos cosas en este video. Por un lado, que vamos a hacer un trabajo global sobre la energía, atendiendo a este tamas, rayas y sattva. Y por otro lado, vamos a abordar cosas más localizadas dentro del trabajo. Por ejemplo, el estiramiento de un músculo, el fortalecimiento del músculo, la lubricación de una articulación, la expansión de la mecánica respiratoria, el aumento de la concentración. Son puntos en particular, pero a la vez van a colaborar con el trabajo general. Entonces, la idea es que dentro de los trabajos o en esta evolución de trabajos que vamos a ir haciendo, la idea es incluir en este video dos tipos de sensaciones, para decirle de alguna manera, que vamos a tratar de tomar en cuenta. Por un lado, el yoga se basa simplemente en colocar conciencia en lo que se está haciendo. Recordemos los 5 aspectos básicos que planteamos en el trabajo de las asanas: conciencia o atención, relajación o equilibrio entre tensión y distensión, incluir la respiración, integrar la respiración en el trabajo de las asanas, la alineación y la integración de los 4 anteriores o unión o yoga. Por un lado, entonces tenemos esa particularidad con que debe darse la práctica para que una postura o un ejercicio corporal llegue a ser un asana. En este caso de la atención, bastaría simplemente con estar presente y de allí uno llegaría al trabajo de yoga más profundo. Es decir, si una de nosotras se pusiera a practicar cualquier actividad física y no necesariamente una delineada de una manera terapéutica, sino cualquier actividad corporal que se da durante el día, iríamos percibiendo la suficiente cantidad de estímulos o información que pudieran hacer guiar esa actividad hacia algo idóneo, hacia algo virtuoso. Es decir, lo digo de nuevo porque tengo inseguridad de que se comprenda o de que yo sea claro al explicar esto. Si en las actividades cotidianas tuviésemos un grado de conciencia alto, bastaría con ese grado de conciencia para percibir la información suficiente que guiara nuestra actividad hacia algo que podríamos llamar terapéutico. Cualquier actividad podría llegar a serlo. Ahora, no necesariamente tenemos ese grado de conciencia. Es más, el objetivo de la práctica es desarrollar ese grado de conciencia. Entonces, propongo, dentro de las prácticas, focalizar a veces la atención en determinados aspectos. Y lo que voy a proponer ahora es 2 focos de la atención diferentes. Uno que tiene que ver con la sensación global de la energía y el otro que tiene que ver con la sensación de una zona o aspecto corporal estimulado por una acción determinada. Entonces voy a dividir en 2 y vamos a hacer prácticas, o dentro de este curso voy a dictar técnicas guiadas a focalizar la atención en el aspecto global de la energía o en el aspecto de la estimulación específica de una zona. Entonces, por un lado, vamos a tener clases que nos hablen de el trabajo Surya y Chandra. Es muy importante no confundir en esta terminología nueva para alguna de nosotras 2 cosas que pueden ser parecidas, o inclusive 3, que me animo a nombrártelas ahora, ¿no? 3 dúos que pueden parecerse.
El primero que te voy a nombrar, y lo voy a poner de este lado, es rayas y tamas. Un estado de la energía de gran actividad y un estado de la energía de pesadez. Si lo llevamos al sistema nervioso, esto sería un sistema nervioso estimulado, activo, y uno con pesadez. Esto se complementa con un tercer elemento que ahora no lo vamos a trabajar, que es sattva, que es un equilibrio en el cual tenemos una actividad del sistema nervioso con un alto grado de relajación. Estos dos puntos, ninguno de los dos es negativo, sino que se deben dar en un nivel o grado adecuado y adecuado a la actividad cotidiana o a la actividad, a lo que requiera la actividad de ese momento. Si yo tengo un nivel de tamas bastante marcado a la hora de irme a dormir o en el momento en que yo decido irme a dormir, es un estado adecuado para ese momento y es armónico con mi hacer cotidiano. Ahora, si yo en ese momento tengo un porcentaje de rayas muy elevado que me lleva a una inquietud de no poder dormir, eso sería algo no ideal. Si yo me levanto a la mañana con un porcentaje de rayas marcado, como es en este momento, yo estoy filmando esto bien de mañana y tengo deseos de hacerlo, y hasta es posible que si yo no hiciera esto sentiría un alto grado de inquietud. Bueno, es más adecuado para este momento donde voy a canalizar esta energía rayas, le decimos, a través de una actividad en particular, que es esta que intento entablar con vos. Entonces, rayas y tamas serían estados de la energía, estados de la persona, mientras que lo que vamos a llamar Surya y Chandra serían actividades o polaridades de la actividad. Entonces, yo tengo una actividad Surya, y a la actividad Surya, que significa sol, esta palabra, o Ja, de la palabra Hatha Yoga, sería una actividad estimulante. Mientras que una actividad Chandra o Luna sería una actividad sedativa. De alguna manera se puede decir que la actividad Surya estimula la energía rayas y la actividad Chandra estimula la energía tamas. No siempre pasa así, pero se da en la mayoría de los casos. Ahora, no confundamos entonces un ejercicio o una actividad estimulante con rayas. No existiría un ejercicio rayásico, pero sí yo puedo definirme como rayásico en un momento por un estado de mi energía. Entonces, ya tenemos dos de estos dúos y vamos al tercero, que tiene que ver con el nivel de energía, un alto nivel de energía y un bajo nivel de energía. Se pueden parecer porque por ahí podemos decir tengo un alto nivel de energía y en realidad lo que estoy es rayásico, porque estoy cansado pero estoy pasado de vuelta. Entonces, la idea es no confundir una vibración de la energía con un nivel de energía. Puedo estar con un alto nivel de energía y aún así tomarme una sustancia sin haber gastado la energía, tomar una sustancia o comerme algo muy pesado y quedar en un estado tamásico. Entonces, a veces podemos confundir, decir, esta persona, mira el nivel de energía que tiene, y en sí es que está rayásico, está pasado de vuelta, se lo ve acelerado, pero esa aceleración no está saliendo de un nivel óptimo de energía y por lo tanto tiene un costo muy elevado para esa persona. Entonces, te repito estos tres dúos. Por un lado, entonces, es los estados de la energía en rayas y tamas, y por lo tanto son estados del ser humano. Las polaridades de la actividad, un Surya y un Chandra. Y por otro lado tenemos el alto nivel de energía y el bajo nivel de energía que tengamos. Entonces, la idea es trabajar con estos tres dúos de acuerdo a cómo se encuentra en cada uno. Por lo menos en estos dos, cómo nos encontramos, alto o bajo nivel de energía,
energía en un estado de aceleración o de somnolencia, y con estas dos polaridades en cuanto a la ejercitación. Entonces, cuando trabajemos en la forma global, atendiendo a la sensación global de la energía, vamos a decir que vamos a usar las polaridades del ejercicio en Surya y Chandra, en estimulante o sedativo, de acuerdo a cómo queramos canalizar las energías rayas o tamas. Y toda la clase va a ir guiada hacia eso. Entonces vamos a notar cómo un ejercicio nos estimula, independiente por ahí de que sea un estiramiento muscular o una contracción muscular, y en contraposición a esto, después de hacer esa contracción muscular, vamos a estar haciendo un ejercicio en particular donde esto se cosecha en una caída de la energía rayas. Fíjate, te doy un ejemplo. Si adopto la postura Palakasana o cualquier postura que tenga que ver con el sistema de yoga que uno trabaje, voy a estar en Palakasana o en Chaturanga Dandasana, que es una postura más intensa pero que tiene un fin parecido. Voy a estar estimulando, esta sería mi postura Surya o estimulante, y esto, con el correr de los segundos, va a ir estimulando mi respiración. Yo voy a sentir algo en particular en esta postura, y lo que yo sienta en esta postura va a tener que ver con un proceso que después, cuando haga mi postura Balasana o postura de niño ahí, se va a cosechar en un aumento de la profundidad de la respiración, porque se ha roto de alguna manera un mecanismo que vamos a explicar en otros videos, como la deconstrucción a partir de las asanas o el romper determinadas estructuras de funcionamiento. Entonces, en el juego de Surya y Chandra, de un ejercicio estimulante Surya y un ejercicio más sedativo Chandra, hago un juego entre los dos que rompa esa estructura de funcionamiento, y eso genera este proceso que vamos a llamar Shaucha, que es el primero de los niyamas que se estudian en yoga clásico, y que significa limpieza, una limpieza de la energía, que no solo incluye la limpieza exterior, sino también este tema energético que después lleva a una limpieza mental. Entonces, cuando estoy hablando en este video en particular de que propongo dos maneras de focalizar la atención, o dos aspectos en los cuales focalizar la atención, en determinadas prácticas vamos a estar haciendo entonces una atención en particular de este proceso de Shaucha, atendiendo al estado o sensación global de la energía según nos encontremos en rayas, en tamas o en sattva. Rayas, tamas o sattva no se van a excluir necesariamente una a la otra. Es posible sentir estados donde predomina la energía tamásica muy marcadamente, estados donde predomina la energía rayásica muy marcadamente, o estados en los cuales se polarizan, por ejemplo, en el cuerpo un alto nivel de tamas y en la mente un alto nivel de rayas. Generalmente en estados de mucho desequilibrio se da esto así, que se aíslan, se alejan mucho, una hacia lo tamásico, que es el cuerpo, y otra hacia lo rayásico, que es la mente ahí. Entonces, esos estados, equilibrarlos hacia un estado sátvico. Entonces, este tipo de clase, este tipo de guía de parte de la persona que instruye, focalizando la atención en ese proceso, busca la sensibilización de la persona que ejercita hacia esos estados y descubrir cómo, a través de la práctica Surya y Chandra, alternadas adecuadamente para el estado que tiene la persona, va a ir logrando
una limpieza o yaucha que derive en un estado sádvico. Hay una frase, un sonido que vas a escuchar comúnmente que es Satchitananda, Satchitananda. Y esa frase nos nombra los tres cualidades que teóricamente tiene el ser interior o el ser fundamental, que es existencia, conciencia y beatitud, felicidad, ¿sí? Sat tiene que ver con ser, y en este caso lo vamos a tomar como el ser, el existir, el acto de existir, no el acto de hacer, sino de estar, de permanecer, de ser, a la vez, chitta, en este caso tomado como conciencia, como presencia, como percepción, y el tercer término, ananda, traducido como beatitud o felicidad. Entonces, estas tres características son las que sentimos en el momento en que llegamos a determinado estado meditativo, en el cual una distingue que es sin necesidad de hacer, sin necesidad de representar, sin necesidad de actuar, la existencia pura. Lo segundo es la conciencia, la plena conciencia de ese momento, y lo tercero es Ananda, la felicidad. Entonces, en Yaucha, en la limpieza, vamos limpiando tamas y rayas, buscando llegar a un estado sádvico. ¿Y cómo podemos experimentar en qué medida nos hemos acercado a ese estado de energía sádvico? Porque en una clase, en una práctica que dé éxito en cuanto a Yaucha, vamos a llegar a poder permanecer durante un espacio de tiempo en pasividad, en conciencia y sintiéndonos muy, muy bien. Es muy importante eso. En los primeros videos te coloco una frase de Blaise Pascal que plantea que el drama o los dramas principales del ser humano vienen por no poder permanecer tranquilamente sentado y solo en un lugar. Aquí es lo opuesto. El estado sádvico se comprueba por poderse quedar solo, tranquilamente, en pasividad mental también, si bien cruzan pensamientos, pero estamos como observadores de esos pensamientos que cruzan, así como el latido cardíaco. Yo puedo estar pasivo sintiendo mi latido cardíaco. También en ese estado pueden cruzarse pensamientos, pero en sí yo no estoy pensando. Cruzan pensamientos, yo los observo muy serenamente. Entonces, ese proceso es uno de los dos procesos que hoy te propongo observar a través de algunas clases. Y vamos a hacer una clase con ejemplo de eso. Y vamos a hacer una clase con ejemplo de la atención localizada que la explico a continuación de que termino de explicar esto. Entonces, resumiéndote, tenemos dos formas en que vamos en este proceso a enfocar la atención. Dos aspectos, es la misma forma, sino que vamos a enfocar en dos aspectos diferentes. Uno, la movilización general de la energía o el estado general global de la energía. Y el otro que te voy a plantear en el video es focalizar la atención en determinados procesos más zonales, más de zona, más de lugar específico o de aspecto específico. Este que estoy terminando de explicar ahora se basa en que trabajemos buscando hacer un yaucha de las energías o exceso de energía rayásica y energía tamásica a través de la polaridad de los ejercicios, que serían los ejercicios tirados hacia Surya o activación o hacia Chandra o sedación. E ir observando cómo a medida que voy avanzando va mejorando esos tres aspectos que nombramos. Mi posibilidad de estar pasiva, voy viendo cómo mi conciencia va siendo cada vez más
fácil, es más fácil estar presente en los ejercicios, se nota menos la interrupción en el flujo de conciencia, eso ya lo vamos a ver en la clase específica que hagamos esto, y a la vez me voy sintiendo cada vez mejor. Pasemos al otro extremo. Entonces, el otro tipo de aspecto o el otro foco donde vamos a plantear atender va a ser a las sensaciones localizadas generadas por, vamos a decir, 5 acciones mecánicas. ¿Por qué les digo acciones mecánicas? Acciones mecánicas, la palabra mecánica la uso en oposición a las palabras conciencia y libertad. Algo que puede funcionar como una serie de palancas. Pero acá lo vamos a utilizar adrede, por libertad propia, vamos a hacer determinadas acciones mecánicas. Esas acciones mecánicas son 5 y son las acciones con las cuales llevamos a cabo ese shaucha o limpieza. Estas acciones son bien físicas, son bien corporales. La contracción muscular, la contracción que hago para sostener una postura, el cuerpo en una postura, el músculo se tensiona, hace una acción específica. Comúnmente decimos que estamos fortaleciendo o tonificando el cuerpo. Por eso comúnmente a esta acción le decimos tonificación, fortalecimiento o contracción, si bien son cosas diferentes. La elastización, ya sea del músculo en particular o de otras estructuras articulares como los ligamentos, los ejercicios de flexibilización, los ejercicios de movilización articular, que si bien incluyen la tonificación y la elastización en proporciones mínimas, los separamos y lo consideramos un ejercicio particular con efectos diferentes en la sensación global generalmente, pero también en la zonal, que la tonificación y la elastización. El cuarto es el sistema de automasaje que tiene el yoga o de compresiones para estimular una zona en particular. Es decir, cuando yo comprimo las vísceras de la cavidad abdominal a través de la presión del muslo y del mismo diafragma que baja cuando inhalo, ese trabajo es la cuarta tarea mecánica que voy a nombrar hoy. No tienen un orden en particular, hoy los nombro de esta manera. Entonces, una tarea mecánica sobre las vísceras de la cavidad abdominal, dándole una afluencia de riego sanguíneo mayor. Y en quinto lugar coloco las inversiones, es decir, cuando invertimos la circulación de la sangre en el cuerpo por ponernos al revés. Pongo los pies contra la pared o hago una postura invertida como Viparita Karani, Sarvangasana. A lo mejor reconoces el nombre. La idea es las piernas para arriba, la cabeza hacia abajo, o puede estar la espalda en el piso, pero las piernas están por encima del nivel de la cabeza. Esto ayuda al retorno venoso y ese nivel o ese grado de circulación de sangre influye de alguna manera localizadamente en el cuerpo e influye también en la energía general. Esto te lo nombro aquí, es decir, para atenderlo en forma localizada, pero tenemos que tener en cuenta que es a través de eso que hago esto. Estos 5 pilares de Shaucha se van a potenciar con los 5 aspectos básicos de trabajar en las asanas. ¿Por qué estos aspectos? ¿Por qué les decimos mecánicos? Porque si yo hago tonificación, yo por ejemplo estoy paradita viendo televisión, voy a tener una actividad mental que va a influir en mi organismo. Ese también es un obrar mecánico. Yo estoy influyendo en el organismo a través del programa que veo y sobre todo si tiene una calidad particular el programa que estoy viendo en cuanto a lo que influye en mi sistema nervioso. Ahora, si yo hago determinado movimiento y estoy viendo televisión, mi organismo va a funcionar diferente que si estoy viendo televisión y no estoy haciendo nada. Lo que quiero llegar con esto, no te lo quiero hacer complejo de más,
es que el accionar en el cuerpo va a influir en lo orgánico sí o sí, aun cuando yo no preste atención. Por eso le decimos acciones mecánicas, porque es posible obrar mecánicamente sobre el cuerpo. Si hay una persona postrada, inconsciente, en estado de coma, vos podés movilizarle las articulaciones, estirar sus músculos y vas a tener una influencia orgánica sobre esa persona, independiente de que puede que la conciencia de la persona no esté ahí. Por eso le llamamos acciones mecánicas. Ahora, esas acciones mecánicas van a multiplicar sus beneficios en la medida que se hagan relacionados con los 5 aspectos básicos de un asana. Pero ya desde su realización van a influir en lo orgánico, por eso le decimos acciones mecánicas. Ojalá que en tu práctica no sean mecánicas y es lo que estamos buscando con este entrenamiento que te proponemos. Entonces, 5 acciones mecánicas: la contracción muscular, el estiramiento, la movilización articular, los masajes a través de compresiones y las inversiones. Entonces, cuando estemos atendiendo a este aspecto, así como antes yo te pedía, bien, vamos a sentir la estimulación, por ejemplo en la respiración del elemento rayas, y después pasar a sentir la estimulación del elemento tamas en la otra y ver ese círculo, así como te haría la guía ahí, de repente podría estarte diciendo, bien, en esta postura vamos a sentir la contracción de los músculos de los brazos. Y luego sentir cómo los mismos se relajan. Podríamos hacer posturas de más estiramiento muscular y plantear, por ejemplo, bajar el talón a la colchoneta en Adho Mukha Svanasana y sentir cómo se estira la parte posterior de las piernas. Entonces ahí vamos a estar atendiendo en ese tipo de clase a la zona que está trabajando en particular. Entonces, 2 focos de la atención, 2 aspectos a los cuales yo te voy a proponer atender, entre varias cosas que se va a proponer atender en este curso. 1, el estado general de la energía y el proceso que se va dando en ese estado energético, y la otra, 5 acciones mecánicas, unas más perceptibles que otras, donde vamos a hacer foco de la atención viendo ese proceso, cómo se va dando a cada momento. En lo que sigue del video te voy a explicar un poquito más de la influencia que tiene esto en nuestra vida cotidiana, en nuestra salud y por supuesto lo que estamos haciendo yoga, en el silencio de la mente y a la vez este silencio de la mente en el descubrimiento de una misma. Vamos primero a la explicación del aspecto que colocábamos de este lado, que era el enfocarnos en las sensaciones globales de la energía. Esto va a ser fundamental para nuestro trabajo hacia la felicidad que hacemos en yoga. Por un lado, buscamos sensibilizarnos con esos estados, porque esos estados tienen una influencia muy grande en nuestro estado mental, ya que la mente también es considerada para el yoga como una materia más sutil y que está influida por los elementos tamas, rayas y sattva. Entonces, una persona que desarrolla esa sensibilización es una persona que también distingue más sus estados orgánicos, y al distinguir sus estados orgánicos los relaciona fácilmente con su nivel de pensamiento, su calidad de pensamiento, la manera en que percibe la vida cotidiana y en la manera que se afecta interiormente por esa percepción. Es muy importante esto. Si de repente dijéramos que me pongo una ropa verde, ¿sí? Verde así como ¿no? Y eso, el día que yo me pongo una ropa verde, me siento mal,
y el día que me pongo una ropa roja me siento muy bien. Estoy usando colores, estoy diciendo cualquier cosa en esto, ¿no? No tomemos en cuenta lo que estoy hablando de los colores en particular. Son ejemplos al azar. Entonces, si yo me doy cuenta que tengo ropa verde y me siento mal, y me doy cuenta que cuando me pongo ropa roja me siento muy bien, es un conocimiento muy importante, ¿no? Entonces yo voy a tener como varias etapas en este proceso de conocer algo y utilizarlo para mi bienestar. Te lo voy a plantear en 3 por el momento. 1, percibo que me pongo algo verde. 2, me doy cuenta que me siento mal. Y 3, decido ponerme otra ropa. 3, ¿lo notas? ¿Sí? Percibo esto, percibo esa relación que me siento mal con esto. Y tercero, decido no ponérmelo. Ya a ver, en yoga estas son 3 etapas diferentes en la práctica. Porque si yo, por ejemplo, tuviera problemas en mi visión, no podría saber qué ropa me estoy poniendo. Y por lo tanto, cuando yo me siento mal o me siento bien, no podría relacionar ese dato con los colores y por lo tanto, ese conocimiento para mí sería no aprovechable. Después viene el caso en que yo no conozco la relación entre que me siento mal y el color, aun cuando lo veo. Y después vendría, que no es menor, descubrir por qué, si yo ya he visto que cuando me pongo el color verde me siento mal, sigo poniéndome el color verde. Es muy importante esto en yoga. Entonces, te lo paso al tema de la energía y decimos que si yo no tengo la sensibilidad suficiente para saber si estoy tamásica o rayásica, es igual que si tuviera problemas de visión y no puedo ver mi remera verde. Por lo tanto, el trabajo de sensibilización nos parece importante, que distingas tus estados, porque solo distinguiendo tus estados energéticos te acercas a la posibilidad de tener el segundo de los pasos de este proceso importante, que es darte cuenta durante tu cotidianeidad que te sentís mal cada vez que estás en ese estado o que pensás determinado tipo de cosas cuando estás en ese estado. Entonces, este primer paso es una de las cosas que buscamos al entrenar la sensibilización en eso. Darte cuenta si estás vestida de verde o de roja. Si estás tamásica o estás rayásica en ese momento, en el cual te parece que la vida es horrible y no te das cuenta que hay un común denominador de cómo estás energéticamente. El segundo paso no tiene que ver con lo que hacemos ahora. El segundo paso, que es ayudarte a descubrir la relación entre ese estado y tus malestares. Eso viene más adelante, es otro tipo de trabajo. Yo lo que necesito es que entiendas que el primer paso es darte cuenta si estás vestida de verde o vestida de rojo. Y viene a través de esta sensibilización. Después viene entonces un segundo paso, que es que me voy dando cuenta de la relación entre ese estado y cómo funciona mi mente, la percepción que tengo de la vida. Y después viene un tercer paso que es muy importante, que es ¿por qué cuando yo me doy cuenta que me están pasando determinadas cosas, no puedo tomar la decisión de cambiarlas? Pero eso viene más adelante y queda dentro de todos los conocimientos que están a tu disposición dentro de yoga. Pero largamos por aquí. Entonces, muy importante entonces la sensibilización con esos procesos energéticos para lo cotidiano. Te ayuda a poder equilibrar tu energía. Como el entrenamiento se relaciona con Surya y con Chandra, no solo vas tomando un aprendizaje personal, vivencial de tus estados tamásicos y rayásicos, sino que también te vas sensibilizando con cómo te caen tus actividades cotidianas y vas descubriendo
así mágicamente, pero no es mágico porque se ha entrenado para eso, pero va apareciendo solo, va siendo espontáneo, que vas aprendiendo a que en tu vida falta Surya o falta Chandra, que falta Surya, tienes que salir a caminar más. Y como esto se generó en un ámbito de placer, ya empieza a ser placentera la idea de caminar, porque te has sensibilizado con un sabor de algo. No es que te dijeron, mira, es bueno salir a caminar, es bueno comer brócoli. No, te has sensibilizado con el gusto del brócoli. Acá, en la práctica, te has sensibilizado porque has atendido al nivel de placer que te da ese trabajo de opuestos. Y es más fácil después que vos veas la caminata como un placer y que la conciencia misma te seduzca y no digas tengo que salir a caminar. Y eso sería poner Surya, salir a trotar, bailar un poco. No solo son asanas específicas de yoga. Y también tu experiencia en Chandra, tu experiencia después del Surya en Chandra, aunque no parezca al principio, tiene que ver con salir al patio y sentarte en el patio. Es una actividad Chandra de lo cotidiano, que le has aprendido a sentir el sabor a través de la práctica de las asanas. No sé si lo vas viendo, después quedo a tu disposición por los canales que tenemos de comunicación para contestar todas las preguntas que aparezcan dentro de esto. La idea es vivenciarlo y ver si realmente es así como me está diciendo este profe, ¿no? Entonces, brevemente, la importancia de esta sensibilización y de este trabajo de armonización, porque uno, cuando se armoniza, da el paso inicial para que eso siga. Entonces, si yo, sintiéndome mal, creo condiciones para seguir sintiéndome mal, porque cuando estoy mal, pienso mal, y cuando pienso mal, actúo mal, bueno, el sentirme bien también genera el paso inicial para seguirme sintiendo bien. Vamos al otro extremo. Vamos a hablar del beneficio de las acciones mecánicas y de la sensibilización con esas acciones mecánicas. Resulta que por un lado esas acciones mecánicas individuales, esas 5 que te nombraba antes, van a tener una eficiencia allá, porque eso, el movimiento energético global, lo genero a través de estas acciones. El Surya lo voy a realizar a través de tonificaciones, marcadamente. Pero ahora vamos a hablar de estas en particular. Y estas acciones tienen que ver con generar todas, entre ellas, un movimiento holístico idóneo. Holístico tiene que ver con integral, es mucho más allá de eso, ¿no? Pero la integración de todas las partes en un todo armónico. Entonces, resulta que en la medida, así como yo tensiono, aflojo, y ese juego entre opuestos es holístico. De alguna manera, una en las actividades cotidianas ha perdido la capacidad de fluctuación entre esos opuestos a veces. Entonces, el tonificar avala la posterior relajación. La relajación carga la energía necesaria para una nueva necesidad rayástica de ir por Surya, de ir por la actividad. Al mismo tiempo, la tonificación va a tener un efecto en la circulación general de la energía. Y la circulación general de la energía acá no solo que ver con los chakras, con los nadis y esta forma más esotérica de hablar de la energía, sino que cuando aumentamos la circulación, aumentamos el movimiento de la oxigenación llevada por la sangre, de la nutrición. Entonces, nuestra circulación sanguínea es, de alguna manera, un asociado a nuestro funcionamiento digestivo y a nuestro aparato respiratorio. Y por lo tanto, la tonificación de los músculos
aun cuando sean localizados, van a colaborar con el sistema en general. A veces lo podemos plantear de colaborar con el sistema en general de una manera muy global, así como dijimos recién, pero también puede ser de una manera muy específica de cómo colabora con el sistema global. Por ejemplo, el estiramiento de determinados músculos colabora a el mantenimiento de la postura. Imaginemos la columna vertebral como una antena de televisión, de radio, que tiene una serie de cables. Y esos cables deben tener la tensión adecuada, la elasticidad adecuada, para que esa torre pueda mantenerse en condiciones. Nuestra musculatura es una musculatura que funciona también como esos cables. Y en la medida de que yo hago un Ardha Parsvottanasana, estoy estirando los isquiotibiales, estoy fortaleciendo los músculos espinales, y ese fortalecimiento y esa elastización van a ayudar en distintos músculos a que yo pueda mantener la columna vertebral en las condiciones ideales para que todos los sistemas trabajen bien. Me contaba alguna vez un quiropractor, un profe de yoga, alumno de la escuela y gran amigo, que en el momento que se descubrían las primeras cosas de quiropraxia, este arte tan interesante de acomodar la columna, se descubría a partir de que un profesional, tratando de ayudar a una persona no oyente, lo masajeaba y por un acomodamiento vertebral recupera el oído. Y recuperaba ahí el oído y de alguna manera él en un primer momento piensa que había descubierto más la cuestión del oído, pero en sí había descubierto algo por ahí más rico, que era cómo determinadas compresiones nerviosas por una mala posición de la columna vertebral generaba un mal funcionamiento de un órgano. Imaginemos el encéfalo, el cerebro, el cerebelo, ahí el sistema nervioso central y una serie de ramificaciones hacia todo el cuerpo como son nuestros nervios. Y esos nervios como cables que van generando una información adecuada con cada órgano para que se maneje idóneamente. Y que nosotros comprimimos esos cables y en esa compresión de esos cables vamos a generar un mal funcionamiento del órgano. Por eso es que la quiropraxia plantea que favorece al 95% de las enfermedades o mejora en relación al 95% de las enfermedades, aun cuando la persona vaya a quiropraxia o a un quiropractor por molestias en su columna vertebral o en su espalda o en su cuello. Entonces, tomamos esa imagen ahí para entender que cuando mejoro mi postura a través de elastizar la zona lumbar, estoy mejorando todas mis funciones digestivas. Entonces, el atender a determinadas zonas del cuerpo y familiarizarse con ellas va, por un lado, a mejorar el funcionamiento en general del organismo y por otro lado, me va a ir dando lo que llamamos registros. O sea, entendido esto de que vamos favoreciendo el funcionamiento general aun cuando sea localizado y que este funcionamiento general se extiende a lo cotidiano para que en lo cotidiano yo tenga otro grado de energía, otro nivel energético y con esa energía tenga otra actitud ante la vida y con esa actitud tenga otros resultados en mi vida cotidiana. Por otro lado, quiero llevarlo hacia la sensibilización que produciría eso en particular. Esa sensibilización localizada va a ir generando otro registro de nuestro cuerpo que se puede volcar en distintos beneficios. Es muy importante la sensación corporal. No nos damos cuenta por ahí, pero la percepción que tenemos del mundo tiene que ver con nuestra experiencia senestésica, con la sensación que tenemos de nuestro propio cuerpo.
existe un ejercicio que llamamos meditación asociativa que usamos en nuestro sistema, que es colocar un objeto como si fuera esa fuente de agua, la observo y dejo que vengan pensamientos a mi mente. Así de simple es el ejercicio. Y en estos pensamientos yo voy distinguiendo cosas que hay en mi mente. ¿Por qué lo hacemos? Para distinguir también cómo funciona la percepción y cómo está construida, y que yo descubra que tengo un montón de preconceptos y de preregistros con respecto a la fuente esa que observo. Y que todo mi pasado influye en la interpretación que yo tengo de la fuente. Pero hay un ejercicio muy interesante que es elegir un objeto en particular, hacer la meditación asociativa, se me viene a mí recuerdos de una cosa o de otra, hacer una técnica corporal de gran movilización orgánico-energética y después volver a intentar la técnica asociativa de nuevo. Y resulta que comprobamos que cuando el organismo está bien diferente, las asociaciones que hago con ese objeto y mi mente son bien diferentes. ¿Por qué sucede esto? Porque yo, aunque sea inconscientemente, yo estoy percibiendo mi estado orgánico. Y en sí, la interpretación que yo tengo de la situación viene del objeto que estoy atendiendo del ambiente exterior, de mis recuerdos, de mi memoria, o samskaras o registros mentales, pero también del estado orgánico. Entonces, hay una suma que yo hago, una adición que yo hago, que da un resultado que es la interpretación. Generalmente, en lo cotidiano creemos que ese resultado viene del objeto. Es decir, yo percibo que esa persona es así. Le agregamos un elemento más, que yo lo pongo acá en este momento, no está ahí, que sería la memoria. Pero necesito que le agreguemos un elemento más, porque esa adición tiene 3. Por lo menos 3, hasta acá vamos a contar eso. Tiene 3, que es el estado orgánico que vos tenés en ese momento. Y ese estado orgánico está incluido en la suma que da por resultado la interpretación que tenés de los sucesos. Entonces, si alguna vez te has hecho hacer un masaje de cuerpo completo y has salido a la calle, te cambia la filosofía de vida, la manera de ver el mundo. Y por lo tanto, registrar nuestro cuerpo, aprender a sentirlo diferente, zona por zona, abrir el pecho, sentir cómo tu pecho se abre, sentir el músculo trabajado en Surya, en Chandra, sentir la espalda que se estira. No importa el grado de flexibilidad que tengas, no tiene que ver con eso. Una persona que es muy flexible naturalmente y que se dobla así toda, pero que es genético, se pasa 10 horas viendo televisión y cuando hace la postura de Parsvottanasana, el ángulo de esa persona es superior al de una persona con mayor rigidez que acaba de entrenar. Pero la sensación en el cuerpo que tiene la persona que acaba de entrenar con la persona que pasó 10 horas viendo televisión es diferente. Entonces no te amargues si tienes un grado genético de menor flexibilidad. Después también está el descuido que uno pone en el cuerpo y por eso tiene un ángulo menor de flexibilidad. Pero no te compares con otra persona. Ni creas que la flexibilidad que yo estoy hablando tiene que ver con esa persona que se dobla toda. No. Es la elasticidad en el músculo por la asiduidad de la práctica. No sé si puedes verlo ahí. Recibo preguntas de esto también si te confundo con mi explicación. Entonces, la sensación de un cuerpo estirado, tonificado, es una sensación que se suma a la percepción de la vida. Y lo vamos haciendo por zonas. Y vamos aprendiendo a sentir las piernas en nuestra parte posterior con estiramientos, en nuestra parte anterior con estiramientos, con tonificación. Entonces, con este video quiero, por un lado, explicarte qué sentido tienen las clases que siguen,
donde yo te voy a poner el acento en atender a lo global de la energía para sensibilizarnos ahí y atender a lo localizado y que entiendas también para qué es cada asana. Y por otro lado, te quiero motivar con esta charla para que pruebes el sabor de la vida desde el sabor de lo senestésico a través de las asanas del yoga. Ese era el objetivo de este video. Espero que te sirva.